Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hoy sí, Bueno, mire pues. Vean. Papel y pluma, pues. Miren, pongan atención. No es necesario que se preocupen tanto porque esta cuestión solamente con recibir la cátedra se gana. Hoy vamos a impartir la clase número 4. Vamos a darle continuidad al tema que veníamos desarrollando, que era derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hoy vamos a ver lo que es la conceptualización de indio y de ladino. Y nos vamos a quedar con los acuerdos de paz. Pongan atención. Veníamos platicando con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y cuáles eran esos derechos? Entonces, decíamos que esos derechos de los pueblos indígenas lo constituyen todos los aspectos relacionados con la salud, con la economía, con la política, y son todos los derechos que le protege tanto las organizaciones internacionales como lo protege la Constitución Política en su artículo 67, 68, 69, que se refiere a los grupos étnicos. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la temática del día de hoy. Pero para que tengamos claro, como preámbulo de la cátedra, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mire, pues decíamos que son aquellos derechos que le pertenecen a los pobladores. Estos pobladores jóvenes son los originarios de un territorio que han sido invadido y colonizado por forasteros. El derecho consuetudinario, cuando lo hablamos desde el punto de vista doctrinario, son derechos de los pueblos indígenas. Entonces, puede ser ampliamente entendido en relación al colonialismo. Cuando nos referimos a los derechos de los pueblos indígenas, son todos los derechos que actualmente tienen los pueblos indígenas y los cuales han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Son los derechos no inherentes, sino que son derechos conquistados a través de las luchas campesinas, ese reconocimiento que el Estado le ha dado, ese apoyo internacional a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos al indio, esto es como cuestión, como preámbulo para que ustedes se vayan formando la idea de cómo es que vamos a manejar la temática. Cuando hablamos del concepto, cuando hablamos del término indio, jóvenes, vean, este es un término peyorativo, ofensivo, es un término discriminativo. Pero el problema es de carácter erróneo. Porque
a la venida de los colonizadores América, a la venida de los forasteros América, principalmente Cristóbal Colón, creyó haber llegado a las Indias. Y como consecuencia, vino Cristóbal Colón erróneamente y dijo, hemos llegado a las Indias Orientales y por lo tanto hemos conquistado a los indios. Erróneo. Los indios son los que poblaron Estados Unidos. Los indios son los originarios del Asia, son los originarios de la India. Ellos son los indios. Pedro de Alvarado, cuando vino a América y llegó a México, entró a Guatemala, él les llamó naturales. Por eso hay una gran diferenciación cuando hablamos de indio, cuando hablamos de mestizo, cuando hablamos de los criollos. ¿Quiénes son todos ellos? Que los vamos a ver. Entonces, como consecuencia, jóvenes, este concepto, este término indio es peyorativo, es ofensivo, el cual debe desaparecer en nuestra clase social. Entonces, ¿quién es el ladino? El ladino, lo mismo que el indio, son dos conceptos, son dos términos de carácter eminentemente ideológico, que provienen desde la época de la colonización. Entonces, ¿quién es el ladino? Bueno, aquí tenemos por lo menos unas pequeñas definiciones. Pero el ladino son las personas quienes han nacido de ese mestizaje, de esa relación de un criollo con un indígena. Entonces, cuando hablamos de ladino, también decíamos que es un concepto ideológico surgido en la época colonial. Son individuos carentes de una identidad autónoma. Necesita identificarse por preferencia, ubicado en el medio entre el que explota y aquel que es explotado. Me explico. Quiere decir que el ladino es la persona que se encuentra entre el indio y el que es y el explotador. Dice él que es una persona que se encuentra en intermedio. Pero el ladino se le considera como aquella persona sagaz, persona astuta, que se dan además como concepto ideológico en la época de la colonización. Ahora bien, no confundamos derechos humanos con acuerdos de paz. ¿Qué es lo que sucede? Los acuerdos de paz, jóvenes, es esa firma que se plantea, es esa firma que se realiza entre el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Guatemalteca, que mantienen o mantuvieron, pues más bien dicho, 36 años de lucha constante. Como consecuencia, los acuerdos de paz es esa firma, la cual es una institución donde se trazaron las metas para el cumplimiento de los derechos y oportunidades que consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo enfrentamiento armado duró 36 años entre el ejército del Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca.
¿Quiénes firmaron entonces esos acuerdos? La firma de los acuerdos de paz, la unidad nacional, la unidad revolucionaria guatemalteca y la URNG y el Estado y el gobierno de Guatemala. Bueno, con esa introducción nos hemos formado ya una idea que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, aquí nos quedamos el último día de clase. Los derechos colectivos, ¿cuáles son entonces? Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y en la solución de sus conflictos internos. Esa aplicación del derecho consuetudinario, esa aplicación de la justicia que se da en el interior de la República, principalmente en los pueblos rurales relacionados con los grupos étnicos. Yo les recuerdo que les planteaba el caso que se dio también con el aspecto este del traslado del alcohol clandestino que se daba en Panajachel, en Sololá, para celebración de sus fiestas. A ustedes les planteé ese caso, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, luego, elegir por medio de sus tradiciones y culturas a las autoridades o representantes, garantizando la participación de las mujeres, preservar y enriquecer todos los elementos que constituyan en cultura esa identidad. Cuando nos referimos a la identidad de los derechos de los pueblos indígenas jóvenes, nos estamos refiriendo a su forma de ser, a sus características, a su forma de vestir, a su idioma. Todo ello conforma lo que es la identidad. Entonces, los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, la espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de los derechos humanos. Aquí, cuando hablamos de las costumbres y de la espiritualidad, nos estamos refiriendo a aspectos relacionados con lo que es la cosmovisión. Y cuando hablamos de las normas internacionales, nos referimos al convenio 169 de la OIT, así mismo como a la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de carácter internacional que velan por el cumplimiento de las normas suscritas por todos los países independientes relacionadas con los derechos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad integral, cultural tangible. Así como es paréntesis, cuando hablamos de los aspectos tangibles, por ejemplo, Antigua Guatemala, sus aspectos tangibles, nos estamos refiriendo pues a todo lo que se puede tocar, a todo lo que se puede ver, todo lo que se puede percibir de una forma clara y precisa. Esos son los aspectos también que conlleva el derecho colectivo. Y lo tangible, pues contrario sensu, lo que no se puede percibir a través de los sentidos. Como consecuencia, el aspecto cultural tangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como la protección, así como la preservación y mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural por su continuidad colectiva y la de sus miembros. Entonces, entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas figura el reconocimiento a su historia, su lengua, su identidad y cultura propia y el derecho colectivo a las tierras, los territorios y los recursos naturales,
que tradicionalmente han ocupado y utilizado, así como el derecho a sus conocimientos y tradiciones. Entonces, los derechos colectivos conforman esa parte que los hace a ellos participar como personas que conforman parte de un Estado. Es más, están protegidos interna e internacionalmente por los mismos instrumentos jurídicos. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a su autonomía y a la libre determinación, así como al uso y aplicación de su derecho consuetudinario, a su lengua. La consulta previa a la preservación de su cultura y a los accesos a la tenencia de la tierra, al uso y disfrute racional de los recursos naturales. Cuando nos referimos a esa consulta previa, lo vamos a ver adelante, está regulado en el artículo 6 del convenio 169, que, fíjense ustedes, dice que las consultas relacionadas con las explotaciones mineras, estas deben ser previo a las explotaciones con los grupos étnicos. Y está regulado en el convenio 169. En Guatemala tenemos el Ministerio de Minas y de Energía y Minas, y también el Ministerio del Medio Ambiente. Estos son los que autorizan las explotaciones mineras. Pero esas explotaciones mineras se autorizan siempre y cuando se haya practicado una consulta previa. Se ha practicado con antes con los grupos relacionados de esas partes del territorio. Yo recuerdo que hubo una consulta una consulta en Asunción Mita. No recuerdo si era una de explotaciones mineras relacionadas que iban a traer ahí, no sé si plata, níquel, no sé qué minerales habían en Asunción Mita, Jutiapa. Y realmente se realizó una consulta en donde el pueblo no permitió que se realizaran esas explotaciones mineras por las grandes contaminaciones que hacían. Interponen un recurso de amparo los perjudicados en virtud que dicen que ellos en Asunción Mita no hay grupos étnicos ni grupos indígenas para la consulta previa, y quienes la realizaron no fueron los indígenas, sino que fueron los ladinos. Pero si lo miramos desde un punto de vista eminentemente práctico y filosófico, aquí había una gran perjudicación en el medio ambiente y en el territorio de Asunción Mita. Si no estoy mal, creo que está el recurso todavía en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, al derecho indígena se conoce como un derecho consuetudinario. Este aspecto consuetudinario se refiere a la doctrina, conocido también en otras legislaciones como derecho indígena o derecho propio. Constituye una manifestación Perdón, licenciado Paola Yanira, creo que es su micrófono, por favor. Gracias, compañero. Miren, al derecho indígena se le conoce como un derecho consuetudinario, les decía. Eso es desde el punto de vista doctrinario. Conocido también en otras legislaciones como un derecho indígena o derecho propio. Constituye una manifestación específica de la autonomía política y social que reclaman los pueblos indígenas de algunos países de América Latina, con la finalidad de resolver sus conflictos. En el año 2007, Guatemala votó
a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esos derechos tienden a conservar y a reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación y manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Si ustedes se dan cuenta, es unas grandes conquistas y gran lucha la que han realizado estos pueblos indígenas para ese reconocimiento, en donde el Estado de Guatemala constitucionalmente, en donde la Organización de las Naciones Unidas, en donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde los pactos jurídicos y sociales, señores, realmente ellos están internacionalmente bastante protegidos. Han logrado grandes conquistas y lo más importante aún es que después de la independencia, después de tantos años, de más de 500 años de conquista, realmente no han perdido su identidad. Ellos tienden a disfrutar y a ejercer sin discriminación todos los derechos humanos conocidos en los ordenamientos jurídicos plenamente establecidos. Se considera entonces como los derechos colectivos aquellos derechos que corresponden a un grupo de personas dentro de una sociedad y con los cuales se pretende protegerlos por existir ciertas desigualdades con los demás miembros de la colectividad. Es lógico que estos derechos colectivos de los pueblos indígenas, ellos tienden a protegerlos en busca, si ustedes recuerdan, del pluralismo jurídico de hace 4 o 5 años en el Congreso, de su participación. ¿Por qué? Porque habían muchos intereses mezquinos en ese pluralismo jurídico, en donde no querían que ellos participaran. Al hacer un análisis de la situación, más que todo desde el punto de vista jurídico, ese pluralismo jurídico y ese reconocimiento, el Estado realmente no tenía por qué realizarlo. Si lo miramos desde el punto de vista jurídico, si existe ese reconocimiento en el artículo 66 constitucional, sencillamente solo era de hacer una observación, ratificar ese artículo de que existe un reconocimiento a esos derechos pueblos indígenas. La pregunta está en un trabajo que se realizó y realicé, ¿por qué del retiro de ellos de ese pluralismo jurídico? Bueno, realmente hay muchas cuestiones políticas por las cuales ellos se retiraron. Entonces, para conocimiento de los derechos colectivos, se debe conocer los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales surgen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos acordado el 10 de diciembre del 48, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acordados el 3 de enero del 76, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que nos dice el catálogo de los derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas de Guatemala? ¿Qué es lo que nos lo dice la Procuraduría de los Derechos Humanos? Sí, todo lo que nosotros hemos venido explicando, hemos venido haciéndole lectura de ciertos documentos importantes, concatenan, tienen toda la misma relación en cuanto a la protección de esos derechos. Y este catálogo dice que los derechos colectivos se definen como aquellos que reconocen una realidad comunitaria como parte de los derechos de un pueblo, que es el sujeto jurídico, titular de los derechos colectivos que responden a una visión de los pueblos indígenas
donde prevalece la colectividad, la visión de conjunto, sentido de comunidad. Por eso busca la protección, preservación, desarrollo y promoción de dichos pueblos. Todos esos elementos, todas las características, toda esa naturaleza se enmarcan toda la conceptualización de los derechos colectivos con otras definiciones que dan otras instituciones. ¿Quiere el examen? Bueno, son aquellos derechos por medio de los cuales tiende a las reivindicaciones indígenas, son aquellos derechos no desde ese punto de vista, pero el fondo se refiere a los derechos que ellos están legitimados a defender porque lo respalda la Constitución y organismos internacionales. Entonces, los derechos colectivos de los pueblos indígenas son un instrumento que los legitima, les reivindica a los indígenas, permiten el desarrollo de la identidad y de las instituciones culturales de los pueblos indígenas. Los derechos colectivos se reconocen jurídicamente por la imperante diversidad étnica. Ahora bien, aquí me van a tomar nota de estos artículos. Es posible que yo les ponga a ustedes. Referente a los derechos de los pueblos indígenas, en Antigua Guatemala existen monumentos tangibles, existen aspectos tangibles que son reconocidos por la humanidad, ¿sí? Y los cuales deben de proteger el arte, el folclore y las artesanías, aspectos tradicionales. Entonces es posible que yo les pregunte cuál es el fundamento. Sencillamente, artículo 62 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes la van a tener a la par. Protección a los grupos étnicos, dependiendo del tipo de pregunta que yo les vaya a hacer. Protección a las tierras de las comunidades, la protección a los trabajadores. Entonces, es cuestión sencillamente que tomen nota y no se pierdan sobre el desarrollo de la temática que nosotros vamos desarrollando. También se contempla la protección de los citados derechos colectivos en el convenio 169 de la OIT. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en la siguiente forma. Bueno, ¿qué es la manera de hacer el análisis o el estudio de la normativa jurídica del convenio? Si nos ponemos a analizar el convenio, jóvenes, pasamos todo el semestre estudiando sobre el convenio y no salimos de él. Entonces, la normativa que a nosotros nos interesa la hemos resumido para leerla en el momento preciso. Hacer un pequeño resumen. Estas numerales 1 y el 2 solo están ahí, solo están puestos de adorno. Bueno, dice, las consultas a los pueblos indígenas, se prevean medidas administrativas o legislativas que les afecten y cuando se vayan a autorizar programas de explotación de recursos existentes en sus tierras. Yo les puedo hacer esa pregunta. Son las consultas que se les realizan a los pueblos indígenas cuando se vayan a autorizar programas de explotación de recursos y existentes en sus tierras, las cuales les pueden afectar. Entonces me estoy refiriendo a las consultas de los pueblos indígenas, pero del convenio 169. Ustedes lo tienen a la mano y como les estoy dando los artículos, ustedes dicen, bueno, es el artículo 6, numeral 1, literal A. Punto. Y continúan desarrollando su examen. Tenemos también el artículo 15, numeral 2. Cuando hablamos de las prácticas religiosas, artículo 5,
Cuando participación política libremente, artículo 6. Cuando se deciden sobre sus prioridades en su desarrollo, artículo 7, numeral 1. Bueno, pueden anotar artículo 1, numeral 1, literal A, y el artículo 15, numeral 2. Luego tenemos el artículo 5, literal A y B. Luego tenemos el artículo 6, numeral primero, literal B. Y tenemos el artículo séptimo, numeral 1. Tenemos también así como el derecho consuetudinario, artículo 8, numeral 1. Las costumbres, artículo 9, numeral 2. La posesión de sus tierras, artículo 14, numeral 1. Utilización de su medicina, artículo 25. Entonces, realmente, ¿para qué los voy a poner a leer todo el convenio si solamente estos artículos son los que a nosotros nos interesan? Aquí me van a poner mucha atención. Mire pues, por último, los derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo. Es lógico. Como es el caso de los derechos individuales, sino que es un conjunto colectivo de un grupo social. Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Se definieron a partir esos derechos colectivos. Ojo, se definieron esos derechos colectivos a partir del derecho de autodeterminación, que engloban en los llamados derechos de tercera generación. Según la teoría de las 3 generaciones de los derechos humanos. Esa englobalización basado a esa teoría de los derechos humanos ha recibido entonces el nombre de derecho de tercera generación o bien derechos colectivos de solidaridad. Derechos de tercera generación principalmente o bien derechos colectivos o de solidaridad, pero están enmarcados en estos 3 aspectos fundamentales de los derechos humanos. La llamada teoría de las 3 generaciones de los derechos humanos, conocida para dividir los derechos humanos en las 3 distintas generaciones, son en base en los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos o de solidaridad. Entonces, los derechos recibe entonces ese derecho de tercera generación, los derechos colectivos de los pueblos indígenas que están englobados o se fundamenta en esa teoría de los 3 aspectos que se refiere a los derechos humanos. Miren qué interesante este aspecto de los derechos de tercera generación. Engloba a los derechos humanos. Vamos. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que es el indio. Sin ofender, sin aspectos de estigmatización, ni criminalización, ni de deshumanización, en lo absoluto, como los han tratado. Vamos a formarnos la idea y el concepto y la definición del indio. Se llaman indios porque así le llamaron los colonizadores que se equivocaron, erraron, pensando que habían llegado a la India. Aquí no es aquí es América, pensando que habían llegado a las tierras, a las Indias orientales. Bueno, el indio relativo a la India, país del sur de Asia,
o sea, donde viven sus habitantes. Es un originario relativo o propio de cualquiera de las etnias nativas de América. Pero aquí hay que hacer la observación. Aquí, venida de españoles. Relativo o propio de cualquiera de las etnias nativas de América. Sí, a la venida de los españoles. ¿Por qué? Aquí no es la India. El término indio es un gentilicio de los habitantes de la India. Fue utilizado por los españoles para designar a los naturales que habitaban las tierras del continente que acababan de descubrir, conocido hoy como América. Pues el destino original de su expedición eran aquellas tierras orientales. Buscaban la India, ellos no buscaban la América. La palabra indio entonces también es considerada como sinónimo de indígena, a pesar de ser aceptada y difundida. Es en su origen, lo que les mencionaba, una concepción errónea que comienza cuando Cristóbal Colón la usa para denominar a los habitantes de América al llegar al continente en 1492, creyendo él haber llegado a la India. Completamente errado, equivocado. El vocablo indio se crea desde la mirada del blanco, del conquistador español hacia el otro, y por eso hay una connotación peyorativa, hay una ofensa. Se vuelve sinónimo de inferior el indio. Personas pobres, personas incultas, personas sin educación. Entonces, el indígena es sinónimo de la palabra aborigen. ¿Y qué es el aborigen? Él es el originario del suelo en que se vive. Los grupos aborígenes del occidente, donde ellos viven. Por lo que se recomienda que no se hable de indígena cuando se quiera hacer referencia al origen de indio. Es decir, que no se hable de indígena cuando se requiera hacer referencia al origen de indio. Por ejemplo, no se puede hablar de Evo Morales, porque él no es de la India. Bueno, la categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. La diferencia entre indio, indígena y aborigen. ¿Quién es el indio? ¿Quién es un indígena y quién es el aborigen? Entonces decíamos que el indio es un concepto ideológico que surge y nace con la venida de los españoles, erróneamente. Indígenas, los que viven en determinados lugares de ubicación a la venida de los españoles y que todavía se ubican. Aborigen, los que conforman parte de un lugar del estado o de un lugar de lugar de origen, de lugares tribales donde ellos se encuentran, el territorio. Entonces, a los aborígenes americanos se les suele llamar indios. Y los indios son las personas naturales de la India. El equívoco se produce cuando llegó a América, se pensaba que se había llegado a la India. Para corregir este error común, se ha empezado entonces a utilizar el término pueblo
originario. Es decir, en vez de decirles que son oriundos, tienen origen de indios, hoy se les dice que son oriundos del pueblo originario. Por no decirles indios, porque se ofenden y es algo peyorativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente los consideraban como otro tipo de clase social. Bueno, el indio era considerado como súbdito del rey y por lo tanto diferenciado de los negros, de los esclavos. Estos tenían obligaciones, pero también tenían derechos que les otorgaban las leyes de Indias, si bien eran considerados, por ejemplo, los menores. Estas leyes de Indias jóvenes realmente jamás se cumplieron. Venían de España, pero aquí los conquistadores y colonizadores realmente casi no le daban cumplimiento a esas leyes, porque tenían a los pobres indígenas como que eran esclavos. Fueron colonizados, fueron despojados, se les quitó sus tierras, los trataban como ellos querían y no como seres humanos. Entonces, la diferencia entre indio e indígena, Licenciado, ¿qué manda? una consulta. Entonces, prácticamente el que era considerado indio americano tenía más derechos que un negro. Sí, porque los indios tenían ciertos, no privilegios, sino que eran considerados en otra forma, porque los negros africanos los tenían como que eran definitivamente como que eran esclavos. Entonces, habían ciertas diferencias entre el indio y el negro africano, que vivía, por ejemplo, en Estados Unidos, era unas grandes explotaciones que se daban, mientras el indio era tratado con ciertas formas. Y en América, aplicando las leyes de Indias. Bueno, la diferencia Y digamos, sí, en este contexto, dice usted aquí en sus apuntes que eran considerados menores. principalmente, sí, principalmente Menores, sí, menores de menores que edad. los negros. Ah, menores de edad. Sí, pues. Sí, por eso fue que yo anoté eso ya de último. Sí. Bueno, Ah, la diferencia entre indio e indígena radica en que indio es el gentilicio de aquellos nacidos en la India. En cambio, el término indígena son las personas originarias del lugar donde habitan. Eso ya lo hemos venido viendo a cantidades. Usar la palabra indio se usa para someterlos, fíjense ustedes, atropellarlos, asesinarlos, perseguirlos, encarcelarlos, enjuiciarlos y desaparecerlos. Es lo que se dio con los aspectos del genocidio en Guatemala. Increíble, justificando el ejército de que ellos eran los colaboradores de los grupos armados, de los grupos guerrilleros. Arrasaron con todos los grupos étnicos de Guatemala el ejército. Increíble. ¿Por qué las grandes demandas judiciales a nivel internacional con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Guatemala no dice las millonadas que le he dado a esta señora Menchú. Guatemala no ha mencionado los grandes pagos y resarcimientos económicos que ha realizado, porque la comunidad y los organismos internacionales han sentenciado a Guatemala por esas grandes violaciones. Eso no lo dicen. Y hay un fondo precisamente para esos pagos. Así es que gradúense, porque hay chance. Porque hay chance. Bueno, sigamos. Disculpe, con una consulta. Cabal, precisamente este tema de genocidio me causa un poco de duda a mí, porque he escuchado que varios licenciados tienen su criterio de que no existió genocidio aquí en Guatemala por el tema de que
no se mataron a las personas indígenas por el hecho de ser indígenas, no que por estar aliados precisamente por el... Fíjense que no les, mire, no, lo último que dicen muchos abogados que no es genocidio porque no fueron a indígenas los que mataron, dice. No, que no fue genocidio porque no era por el tema de querer erradicar a los indígenas. No. Eso es lo que he escuchado de otros licenciados y me causa curiosidad el punto de vista que usted tiene y me llama bastante la atención. No, permíteme. Lo último no te lo escucho. Vean, con respecto, mire pues, es que aquí hay una gran división. Aquí hay una gran división con respecto a lo que es un genocidio. ¿Qué es? Partamos. ¿Qué es el genocidio? Si hablamos de un genocidio, si hablamos de un etnocidio cultural, es la destrucción de la cultura de un grupo étnico. Pero si hablamos de un genocidio, señores, es la destrucción física de la vida de muchas personas que pueden permanecer a un grupo afín político, a una religión. Ese es un genocidio. Y de ese punto de vista, los juzgadores, doña Yasmín, ¿cómo se llama? El tribunal de mayor riesgo. Barrios. ¿Cómo? Yasmín Barrios. Sí, doña Yasmín, ella sentenció a varios militares por genocidio, por las grandes violaciones de los derechos humanos que se cometieron con toda esta raza indígena. ¿Por qué? Porque supuestamente fundamentaron de que ellos eran los guerrilleros y los que apoyaban a los del movimiento de la Unión Revolucionaria Guatemalteca principalmente. Hay libros. ¿Por qué mataron a aquel sacerdote, a Monseñor Gerardi? Por el que escribió la realidad histórica de las matanzas que se dieron. Hay muchos criterios real. Yo les estoy impartiendo la cátedra desde el punto de vista práctico, teórico y filosófico, cómo es que se dieron los hechos. Yo tengo mi propia concepción, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que se dio. Pero la cátedra habla de un genocidio y esto lo vamos a ver adelante. Cuando hablemos del genocidio cultural, vamos a ver el genocidio. Si los catedráticos les dicen que no se dio genocidio en Guatemala, entonces pregúntele, ¿cuál es su argumento y su concepción filosófica sobre el hecho? Bueno, que los que murieron no conformaban parte de un grupo social, no que eran dispersos, y va a principiar. Entonces dígale, bueno, ¿y por qué doña Yasmín Barrios, como juez presidenta de un tribunal de mayor riesgo, lo sentencia por genocidio? Entonces, ¿dónde caemos? ¿Hubo genocidio o no? ¿Qué es genocidio? Es la destrucción física de un grupo de personas que pertenecen, por ejemplo, a una religión. Yo le digo al compañero que me hizo la pregunta, ¿qué sucedió con los judíos? Los erradicaron, o los querían erradicar. Sí, pero ¿qué sucedió? Ahí no fue un gran genocidio de la muerte de más de 6,000 judíos los que se dieron. Entonces, son cuestiones que tenemos que analizarlas y cuando estemos en la temática, entonces vamos a ver qué es un etnocidio cultural, qué es un parricidio. Bueno, parricidio entramos a lo penal, pero aquí vamos a ver el genocidio. Porque a doña Barrios, a doña señora esta que tiene nombre de Flor, me la condecoran internacionalmente como una excelente jueza? Es lógico. Por el cumplimiento, es lógico. Por la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Que son los que prevalecen internamente. Si miramos la Constitución Política de la República,
No hay ningún artículo sobre el ordenamiento jurídico plenamente establecido en la Constitución. Yo creo que es el artículo 48. Todos los aspectos eminentemente tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Entonces, tenemos que respetar la norma. Yo les estoy hablándoles, explicándoles qué dice un autor con respecto al genocidio. Otros leen por ahí, no hubo genocidio en Guatemala. Sí, yo les puedo mencionar los de la comisión o la misión esa del terrorismo. Si ellos defienden a todos los soldados, a todos los chafarotes, por ellos es que anda huyendo Miguel Ángel Gálvez. Esa, ¿cómo se le llama a estos del terrorismo? Bueno, les puedo mencionar los nombres que no la conforman. Miren, Miguel Ángel Gálvez anda huyendo por esa misión del terrorismo en Guatemala. Erika Caifán anda huyendo por ella. Tel Maldana, todos, porque todos ellos interpunieron que se habían dictado sentencias extra petit. Más que todo por esta situación de tener presos, dictar actos de procesamiento a los detenidos, a los delincuentes, lo cual no está regulado en la ley y que es algo invento. Si no se les detiene, si no se les dicta autos de procesamientos, estos se van. Se ahuyentan. Dice el presidente de la República que entrevistó a uno de los candidatos a fiscal y le preguntó sobre cuando se dicta acto de procesamiento para la detención de una persona. Dice que el magistrado le dijo, señor presidente, le dijo, es la costumbre que se queden presos, le dijo. Él no tenía que decir eso. Eso es lo que dijo el presidente. Me dice el magistrado que es la costumbre que se dicte auto de prisión o de procesamiento. ¿Por qué no le habló desde el punto de vista doctrinario? ¿Por qué no le dijo, señor presidente? Nuestro ordenamiento jurídico establece plenamente que existe el peligro de fuga, ¿sí? Pero no decirle que por costumbre se dicta el acto de procesamiento. No, hombre, ahí se baboseó, se jodió. Se le dice, señor juez, se dicta acto de procesamiento porque la ley lo establece desde el punto de vista que se debe dictar porque hay peligro de fuga. Entonces, retomando el tema, como lo dice el compañero, varios abogados le van a decir, no hay genocidio. Pregúntele si él pertenece a esta cuestión del, ¿cómo se le llama? Una comisión del terrorismo que la dirige Ricardo Méndez Ruiz. Licenciado, Fundación contra el Terrorismo. Exactamente. Pero realmente es Fundaterror, han hecho estragos. Trajeron a todos los que salieron huyendo y sacaron a todos los que estaban haciendo bien, ¿verdad? Miren, esta fundación contra el terrorismo, señores, miren, yo no sé, los jueces como que les tienen miedo. Está de besito con la fiscal general. Están sacando a todos los delincuentes y están persiguiendo a todos los inocentes. Una situación eminentemente caótica. Pero retomando el tema, mire, hay discrepancias y hay libros y hay muchas interrogantes con respecto al genocidio en Guatemala. Yo le puedo dar un criterio. Mire, genocidio es esto. ¿Qué fue lo que sucedió en Guatemala? ¿A quiénes mataron? Animales. ¿A cuántos mataron? Una gran matanza de personas. Todo que lo cometió el ejército. Jóvenes, violaciones de niñas, violaciones de señoras. ¿Qué no se dio en ese enfrentamiento armado de los 36 años?
Aquí la mayoría son jóvenes, pero no conocen la realidad histórica del país. Hoy conmigo están conociendo aspectos que realmente da pena y es calamitoso. Actualmente, las organizaciones internacionales son las que han velado y las que han luchado para ese reconocimiento internacional a nivel americano de todos los daños y de los perjuicios que ocasionaron los forasteros en América. Entonces, se caracteriza por determinados rasgos físicos. Aquí estamos hablando entonces del indígena. Miren pues, se caracteriza por su piel, por sus ojos negros, cabello oscuro y lacio, y una contextura robusta. Su vestimenta varía según el tipo de clima de las zonas que habitan. Suelen usar prendas confeccionadas con tipo y pieles de animales. Bueno, principiamos a las 5:30, llevamos una hora. Bueno, miren pues, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas se confeccionó el 13 de septiembre del año 2007 y hace hincapié en el derecho de cada pueblo indígena de vivir con dignidad bajo sus propias normas, manteniendo sus instituciones y costumbres. Pedro de Alvarado le llamó naturales, pero a partir de la colonización surge el concepto de indio, como si éste existiera desde la eternidad y debe seguir existiendo según el principio criollo. ¿Y quiénes son los criollos? Son los hijos de los españoles, nacidos en Guatemala. De que el indio siempre ha sido indio, dicen ellos, y siempre será indio. Miren qué peyorativo todo esto y cómo excluye. Esta constituye una condena eterna y significa una negación permanente al derecho al desarrollo económico, político y social que ha tenido el indígena guatemalteco. Aquí vamos a poner que ha tenido porque aquí han habido ciertos cambios. Político y social que ha tenido el indígena guatemalteco, como lo dice Severo Martínez Peláez en su trabajo ¿Qué es el indio? Dice, Severo Martínez se refiere en su concepto de indio. Dice que como que si este término, dice él, existiera desde hace mucho tiempo, desde antes de la conquista, dice, desde la eternidad, dice, y él dice que debe seguir existiendo, dice, según el principio criollo de que el indio siempre ha sido indio y será indio. Esta constituye una cadena eterna y significa una negación, dice. Permítanme, esto ya lo vimos. Bueno, constituye una condena eterna y significa una negación permanente al derecho al desarrollo económico, político y social que ha tenido, dice el indígena guatemalteco, como lo dice Severo Martínez. Miren lo que dice Severo Martínez, pues. ¿Qué es el indio? Dice. Es el truco. Perfecto. Él dice que se presenta al indio como una realidad definitiva y no como una condición histórica determinada a la que ingresó un conglomerado humano en un momento dado. Definitivamente es un truco por medio del cual los españoles dijeron que eran indios a su llegada. Entonces dice, se escamotea, dice, así el hecho fundamental de que los indios son seres humanos a quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características
y que incorporados, dice él, a situaciones distintas necesariamente tomarán otras características y dejarán de ser indios. ¿Pero por qué van a tomar otras características y dejarán de ser indios? Ustedes es cuando ellos vienen y se ladinizan. ¿Y cómo es que se ladinizan? Ejemplo, claro, enfrente de su casa hay una tienda, hay una venta de tortillas y ahí están los inditos cuando llegan vestidos con sus trajes típicos, su propia identidad, hablando su lenguaje, su idioma, etcétera, etcétera. Pero cuando llega alguien ahí, ellos ya no hablan su idioma, ellos ya no hablan su dialecto, sino que se ponen a hablar en español. Al mes ya andan, ya dejaron las sandalias, ya andan con zapatos tenis de marca y de pantalón vaquero y con blusas. Entonces, ya ingresaron a una etapa de la ladinización. Pero sigamos, la concepción del indio como un ente invariable implica que se le concibe como un ser distinto del resto de los humanos. Pues a esto se les conoce como esencialmente su capacidad de cambio progresivo. Yo puse aquí, miren, la ideología criolla, dice en la investigación que hice, la ideología criolla, dice, deshistorizó. Pero esa palabra yo mucho no la acepto. Entonces puse, la ideología criolla criminalizó al indio en el afán general de deshumanizarlo, al tratarlo de tonto, al tratarlo de esclavo, al tratarlo de indio, etcétera, etcétera. En sí, el concepto de indio, como mencionábamos al principio, el día del examen, es un concepto ideológico, surgido en la época de la colonia con el fin de justificar el proceso de conquista, con el sometimiento y el despojo del patrimonio de los indígenas, ¿sí? En el proceso de conquista y con el sometimiento del despojo y del patrimonio, punto. Nos estamos refiriendo a los indígenas, al indio guatemalteco. Héctor Rosada, ¿qué dice? En su obra Indios y Ladinos. Fin, qué interesante, dice: el indio es un concepto ideológico que identifica al oprimido, que identifica al explotado, al débil, dice. Aquel que históricamente identificado como siervo colonial ha heredado a todas sus generaciones con el estigma del esclavo en una sociedad que se autodetermina libre. Él dice, ser indio es una actitud mental, es aceptarse inferior, débil e incapaz, es haber inyectado el estereotipo ladino y querer dejar a ser indígena a fin de lograr ser visto como ladino, lo que yo les mencionaba anteriormente con respecto a la ladinización. Entonces, en su tránsito hacia el mundo ladino, no perderá su condición de indígena, más bien deberá ocultarla, deberá intentar no ser visto como indígena para no ser tratado como indio. Fíjense ustedes hasta dónde se ha llegado. No llegará a ser ladino, a lo sumo aprenderá a actuar como tal. Este supuesto privilegio le compete solo al mestizo. Es posible que Humberto Flores Alvarado esté en lo cierto al asegurar que el indio ha muerto y que la responsabilidad de ustedes, de los futuros intelectuales, ese concepto, ese término, sea realmente enterrado. Severo Martínez, ¿qué nos dice? En su obra Racismo y Análisis, dice, en la definición de indio guatemalteco expone, el indio es por consiguiente un fenómeno colonial, prolongado más allá de la independencia por la perduración de las condiciones económicas y las presiones de todo tipo que la habían modelado originalmente. Dice. El concepto de indio, como se ha expuesto por los autores citados, es un fenómeno colonial, el cual es necesario erradicar por ser peyorativo. Es decir, pues, que desaparezca en nuestro vocabulario, porque es una ofensa también a un coterráneo, a un ciudadano también guatemalteco que tiende a desvanecer, excluir y condenar las condiciones
de los mayas y mantener al margen el desarrollo en todas las manifestaciones. Consiguiente, siendo un término peyorativo, con exabruptos, es algo que realmente debe desaparecer de nuestro vocabulario, porque estamos cayendo prácticamente en una situación de discriminación. La sociedad guatemalteca debe tomar conciencia entonces de la situación en que subsisten los sectores indígenas, reconocerles el derecho a la inclusión, que la cual está ya reconocido, su participación política, que está reconocida, y representación en la vida pública, que les permite el acceso al desarrollo, servicio mínimo de salud, educación, trabajo y seguridad. Con esto estamos dando a un gran paso, a una luz en el camino que permita la eliminación de la exclusión, no solo del indígena, sino de una gran mayoría de guatemaltecos que realmente están viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Vean, jóvenes, realmente este es un tema muy candente, porque como lo hemos venido desarrollando, es una situación que realmente da pena y da tristeza por la forma peyorativa, por la forma de exclusión, por la forma en que se ha tratado a todos estos grupos vernáculos, a todos estos indígenas que han sido tratados como esclavos y que realmente cuando se dan las leyes de indias, cuando se dan los principios de la época colonial, que la vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que poco a poco los indios van tomando ciertos aspectos relacionados en que se les están respetando sus derechos, así también como las grandes explotaciones que dieron los colonizadores a los indios cuando se les despojó de sus tierras y cuando se dan esos bloqueos, principio del señorío, el principio del bloqueo agrario, el principio de la tierra. Todos estos aspectos es cuando se principian a abrir los espacios para los indígenas en Guatemala. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día de clase, que es el día viernes. Pasen ustedes feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias.